Buenas tardes con todos, mi nombre es José Manuel Bravo Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional del Callao de la Escuela de Mecánica. En esta oportunidad resolveré un problema del curso de máquinas hidráulicas a cargo del ingeniero José Luis Carguaricra Alca. El problema viene a ser el siguiente. Una turbina Francis tiene un rotor de 610 milímetros de diámetro externo y 50 milímetros de ancho. Si la relación de diámetros es de 0,65, el ángulo a la entrada es de 95 grados y a la salida es de 14 grados, la superficie periférica tiene un 8% ocupado por el espesor de los álabes. Si la turbina opera bajo un salto de 53,6 metros, la eficiencia hidráulica es de 88% y la eficiencia total es de 81%. Determinar A. La velocidad de rotación del eje en RPM. B. El caudal en litros por segundo. C. La potencia al eje en HP. D. El número específico de revoluciones. E. El coeficiente de corrección del espesor del alarme. Datos. Para comenzar con los problemas, primero debemos colocar los datos que nos otorga el problema. Diámetro externo es igual a 0,61 metros. El ancho del álabes es de 0,05 metros. La relación de diámetros es de 0,65. La superficie periférica equivale a un 8% del aire total. El ángulo del álave a la entrada es de 95 grados y a la salida es de 14 grados. La altura útil o el salto es de 53,6 metros. La eficiencia hidráulica es del 88% y la eficiencia total es del 81%. En el ítem A me piden la velocidad de rotación. Como sabemos, la velocidad de rotación y la velocidad tangencial están conectados mediante la siguiente ecuación. La velocidad tangencial es igual a pi por el diámetro externo por el número de revoluciones entre 60. Debido a que esto es constante y tenemos este dato, más no tenemos el U sub 2, por lo cual colocaremos el U sub 2 en función del n. Entonces, analizando nuestro triángulo de velocidades, sabemos que la ecuación de la velocidad tangencial está dada por la siguiente. U sub 1 es igual a pi por diámetro interno por el número de revoluciones entre 60. Para el U sub 2 es igual a pi por el diámetro externo por el número de revoluciones entre 60. Si dividimos estas dos ecuaciones, obtendremos la siguiente relación. U sub 1 entre U sub 2 es igual al diámetro interno entre el diámetro externo, que por dato nos da que es 0,65. Entonces, para condiciones del diseño y del problema, nos da que el alfa sub 1 es igual a 90 grados y que las velocidades meridianas se mantiene constante. Ahora, también sabemos que el U sub 2 se relaciona con la altura de Euler, por lo cual aplicaremos la siguiente fórmula, que es altura de Euler es igual a U sub 2 por C sub U2 entre la gravedad. Pero también la altura de Euler es igual a la eficiencia por la altura. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que el U sub 2 por C sub U2 entre la gravedad es igual a la eficiencia hidráulica por la altura. A esto le llamaremos ecuación 2. Entonces, de nuestro triángulo de velocidades, tenemos que tangente de beta 2' es igual a C sub m entre C sub U2 menos U sub 2. Y tangente de beta 1 es igual a C sub m entre U sub 1. Lo cual podemos ver acá. Si agrandamos, vemos que beta sub 2, la tangente de beta sub 2 es igual a la velocidad meridiana, o sea, el C sub m,
entre esta longitud, que vendría a ser la diferencia entre el C sub 2U menos el U sub 2. Y para el caso del beta 1 es igual al C1 entre U sub 1. Pero sabemos que el C1 es igual al CM1 y esto a su vez es igual al CM2. Entonces, regresando a donde nos habíamos quedado, si dividimos estas dos ecuaciones, obtendremos la siguiente relación. Tangente de beta 2' entre tangente de beta 1 es igual a Cm entre U sub 1 entre Cm entre Cu sub 2 menos U sub 2. Sabemos que la velocidad meridiana es constante, por lo cual podemos obtener la siguiente relación. U sub 1 entre U sub 2 entre U sub U2 entre U sub 2 menos 1 para las condiciones que nos dan, que es beta 1 igual a 14 grados y beta 2 que vimos que es igual a 180 menos beta sub 2. Pero beta sub 2 es igual a 95 grados. Entonces, beta sub 2' sería 85 grados. Reemplazando estos datos y la relación de velocidades que calculamos que era 0,65, también lo reemplazamos. Entonces, obtendremos una relación del C sub U2 que es igual a 1.01417 U sub 2. Si reemplazamos esta ecuación en la ecuación 2, obtendremos que el U sub 2 por 1.01417 por U sub 2 entre 9.81 es igual a 0.88 por 53.6. Resolviendo esta ecuación, obtendremos que el U sub 2 es igual a 21.36 metros por segundo. Ahora, ya que tenemos el U sub 2, podemos calcular el número de revoluciones. De la ecuación número 1 obtuvimos que 60 por U sub 2, que en este caso vale 21.36, entre pi por diámetro externo que vale 0.61, nos da 668.76 RPM. El caudal. Por condiciones del problema nos indican que el área ocupada por el espesor es de 8%. Como sabemos, para la fórmula del caudal, en caso que no sea considerada, el espesor del ala B está dado por pi por diámetro 2 por el ancho por la velocidad meridiana. Pero en este caso, que sí se está considerando el espesor del ala B, tenemos la siguiente ecuación, que es caudal por la velocidad meridiana por pi por diámetro externo menos número de dientes por S sub 2 por el ancho del ala B, pero como dato nos dan que el espesor está dado mediante la siguiente fórmula. Área del ala B o el área que ocupa el espesor del ala B es igual a número de dientes por C sub 2 por el ancho del ala B, que por dato es 0.08 del área total, pero sabemos que el área total es igual a pi por diámetro externo. Entonces podemos sacar la relación de que número de dientes por C sub 2 por el ancho es igual a 0.08 pi por diámetro externo. Reemplazando esto en nuestra ecuación anterior, que es esta, obtendremos que Q es igual a la velocidad meridiana por pi por diámetro externo menos 0.08 pi por diámetro externo por el ancho. Obtenemos la siguiente relación. Caudal es igual a 0.92 por pi por diámetro externo por la velocidad meridiana por el ancho del ala. Ahora, tenemos este dato, tenemos este dato,
tenemos este dato. Nos faltaría encontrar este dato para obtener nuestro resultado del caudal. Cálculo del Cm sub 2. Del triángulo de velocidades obtuvimos que Cm1 es igual al C1, que a su vez es igual al U sub 1 por tangente de beta 1. Pero como vimos, o como demostramos la relación, U sub 1 entre U sub 2 es igual a 0.65. Pero del problema anterior ya sabemos cuánto vale U sub 2. Entonces, reemplazamos esta relación en esta ecuación. Tenemos lo siguiente, que Cm1 es igual a 0.65 por U sub 2 por tangente de 14. Y esto es igual a 0.65 por 21.36 por tangente de 14, lo cual nos da un resultado de 3.46 metros por segundo. Entonces, por condiciones de problema, la velocidad meridiana se mantiene constante, o sea que el Cm1 es igual a Cm2. Ya que tenemos el Cm2, podemos reemplazar en nuestra ecuación, que viene a ser esta, en nuestra ecuación número 3. Entonces, tenemos que el caudal es igual a 0.92 por pi por 0,61 por 3.46 por 0.05, lo cual nos da un resultado de 3.305 metros cúbicos entre segundos. Pero el problema nos pide en litros por segundo, lo cual es 305 litros por segundo. Ítem C, potencia al eje. Se sabe que la potencia al eje está dado por el peso específico, multiplicado por el caudal, multiplicado por la altura útil, entre 76 por la eficiencia de la turbina. Peso específico equivale a 1000 por el caudal que nos salió, que es 0.305 metros cúbicos por segundo, por la altura útil, que es 53.6, entre 76 por la eficiencia, que es dato que es 0,81. Operando nos sale que la potencia al eje es 174.24 HP. Ítem D, número específico de revoluciones. Como sabemos, existen dos tipos de revoluciones: número específico de revoluciones de potencia y número específico de revoluciones de caudal. Como se trata de una turbina y en una turbina solo importa la potencia, entonces utilizaremos el número específico de revoluciones de potencia, lo cual está dada mediante la siguiente fórmula. El ns es igual a n por la raíz de la potencia en HP entre la altura útil a las 5 cuartos. Reemplazando datos, tenemos que 668.76 por la raíz de 174.24 entre 65.6 a las 5 cuartos nos da un resultado de 60.87. Y por último el ítem E, coeficiente de corrección del espesor del álave. Por condiciones de problema sabemos que Z por C sub 2 por B sub 2 es igual a 0.08 por pi por D sub 2 por B sub 2. Pero sabemos también que pi por D sub 2 es igual a Z por T sub 2. Para aclarar, T sub 2 viene a ser el paso entre álabes y Z el número de dientes. Para S viene a ser el espesor periférico del álabe. Entonces, si pasamos a obtener una nueva relación dividiendo esta ecuación, obtendremos que Z por C sub 2 por B sub 2 entre Z por T sub 2 por B sub 2 es igual a 0,08. Entonces C sub 2 entre T sub 2 es igual a 0.08. Además, sabemos que el coeficiente de corrección del espesor del álave está dado mediante la siguiente fórmula, que es T sub 2 entre T sub 2 menos C sub 2, y esto es si es que factorizamos el T sub 2, tenemos 1 menos 1 menos C sub 2 entre T sub 2. Pero esta relación ya la conocemos de lo anterior. Entonces,
Reemplazando sería 1 menos 1 menos 0.08, lo cual nos da 1.087. Por lo tanto, el coeficiente de corrección del espesor del ala B es 1.087. Bueno, y esta es la manera como se resuelve este problema. Aunque hay diversas maneras como resolverlo, por ejemplo, si que uno no quiere trabajar por ángulos, puede optar de otra manera, siguiendo nuestro triángulo de velocidades. Pero el resultado siempre debe salir similar. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.